Bueno, mi charla se titula Adivinación de Hogwarts de la Universidad de Matemáticas y para empezarla necesito a alguien que me diga una fecha del 2015, un día, mes, y yo intentaré adivinar el día de la semana correspondiente a esa fecha. Entonces, una fecha cualquiera. 8 de septiembre. 8 de septiembre. Bien, el 8 de septiembre tendría que ser martes, diría yo. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, vemos que es martes. Bueno, vemos por ahí. Bueno, otra, para que veáis que no ha sido chiripa. Otra fecha. El 18 de julio. 18 de julio. Bien, 18. Domingo. Debería ser domingo. Vale, esto ha sido el error del momento. De todas formas, vamos a ver que lo que ha fallado han sido mis cálculos, no el método de adivinación. Y la idea de esta charla es que todos, cuando salgáis de aquí, tengáis una idea más o menos de cómo se haría esto y que veáis que detrás de los trucos de magia, en realidad a veces no hay ni cálculos muy complejos ni nada por el estilo, simplemente un método matemático muy simple. Entonces, el método que vamos a explicar fue descrito en el libro Carnaval Matemático de Martin Gardner. Martin Gardner fue un divulgador, filósofo y matemático estadounidense que destacó por sus libros de matemática recreativa. Es decir, mediante la explicación de trucos de magia o juegos de cartas, explicaba conceptos matemáticos más complejos y a la vez cómo hacer ese truco de magia. Entonces, en este caso, vemos que él buscó un método que sumando un número asociado al año, un número asociado al mes y un número asociado al día, le diera el lugar correspondiente del día de la semana. Como para él la semana empezaba en domingo, el 1 se lo asociamos al domingo, el 2 al lunes, el 3 al martes y así sucesivamente. Entonces, para empezar, él partió del hecho de que el 1 de enero de 1900 fue lunes. Entonces, suponiendo que para el 1900 la clave del año era 0, es decir, que no nos influye en nada, dedujo unos números asociados a cada mes mediante los cuales se cumplía este hecho. No voy a profundizar en esta parte porque digamos que es, bueno, me salgo un poco del tiempo, pero si alguien tiene dudas, en el turno de preguntas se explica sin problema, es muy fácil de entender. Simplemente estos números son fáciles de recordar, sobre todo para alguien que esté acostumbrado a trabajar con matemáticas, porque los tres primeros son 12 al cuadrado, estos tres, aquí sería 5 al cuadrado, 6 al cuadrado y este es el primero más 2. Entonces hay otras reglas mnemotécnicas, pero en realidad esta es bastante cómoda, simplemente agrupar de 3 en 3. Bien, entonces Martin Gardner pensó, ¿qué pasa si me preguntan una fecha que no sea la del 1900? Pues entonces pensó, cada año no bisiesto tiene 365 días. 365 días son 7 semanas completas y un día adicional. De forma que si el 1 de enero de 1900 fue lunes, pasando 7 semanas completas, volveríamos a estar en lunes. Y el día que nos sobra nos colocaría en martes. Es decir, el 1 de enero de 1901 fue martes. Por lo tanto, bajo estas hipótesis se dio cuenta de que cada año aumenta un día en la semana, es decir, nos corre un día en la semana. Por lo tanto, en la clave del año tendría que incluir los años que han pasado desde la fecha que nos piden hasta el 1900, es decir, los dos últimos dígitos del año. Pero se dio cuenta de que había un problema. ¿Qué pasa con los años bisiestos? En los años bisiestos aumentamos otro día adicional, entonces eso es algo que también tenemos que añadir a la clave del año. Bien, simplemente con calcular cuántos años bisiestos pasan desde el 1900 hasta la fecha, nos basta. ¿Cómo calculamos el número de años bisiestos? Dividiendo entre 4. Como se producen cada 4 años, salvo excepciones, así podemos calcularlo. Las excepciones son los años que son divisibles por 100, es decir, 1900, 2000, 1800. Puesto que estos años solo son bisiestos, sí, también son divisibles por 400. Esto es un ajuste del calendario que nos viene de antes, entonces ahí podría surgirnos problema, pero en principio con esto nos llegaría. Entonces, ¿cómo quedaría la clave del año? La clave del año sería sumar los dos últimos dígitos del año y el número de años bisiestos. También es importante saber si el año que nos preguntan es bisiesto o no, porque si es bisiesto, nosotros aumentamos un día a partir del 29 de febrero, o sea, el 29 de febrero, pero si nos preguntan un día de enero o febrero, ese día aún no ha pasado. Entonces, este método necesita unos ajustes. Uno de ellos es este. Cuando
el año es bisiesto, es decir, cuando al dividir entre 4, para calcular cuántos años bisiestos han pasado, el resto da 0, entonces tenemos que restar 1 al resultado final. Yo, por ejemplo, para hacer el truco de hoy he elegido 2015 porque no es un año bisiesto, entonces me ahorraba este problema. Luego, para los años 2000 hay que restar 1 al resultado final, porque el año 2000 empieza en sábado y además es bisiesto, con lo cual tiene una dificultad adicional. Y los 1800 tendríamos que sumar 2 al resultado final. Esto, si hacéis el mismo método que hizo Martin Gardner para 1900, es muy fácil ver por qué ocurre. Pero algunos os estáis preguntando quizás qué ocurre cuando nos dicen un año, por ejemplo, 1980. Si sumamos 80 a otros números, eso nunca nos va a dar un número entre el 1 y el 7, que es lo que nosotros necesitamos para saber el día de la semana. Entonces, lo que hacemos en matemáticas es agrupar los números, de forma que podamos intercambiar uno por otro sin que cambie el resultado. Y para ello, utilizamos las relaciones de equivalencia. Aquí tenemos la definición formal de relación de equivalencia, pero para entenderla vamos a utilizar un ejemplo más simple. Si nosotros queremos agrupar, por ejemplo, todas las personas que están en esta sala para trabajar más fácil, entonces podemos decir que 2 de nosotros estamos relacionados si hemos nacido en la misma estación del año. Entonces, haríamos grupos, 4 grupos, primavera, verano, otoño e invierno. Bien, vamos a ver que se verifican las 3 propiedades de una relación de equivalencia. La reflexiva. Esta simbología significa que todos nosotros estamos relacionados con nosotros mismos, es decir, que todos nosotros hemos nacido en la misma estación del año que nosotros mismos. Es obvio. Bien, la propiedad simétrica. La propiedad simétrica significa que si yo he nacido en la misma estación que otra persona, esa persona ha nacido en la misma estación que yo, es decir, es recíproco. Vemos que esto también lo cumple. Y la transitiva. Si yo he nacido en la misma estación que otra persona y esa otra persona ha nacido en la misma estación que una tercera, está claro que yo he nacido en la misma estación que la tercera, es decir, que los 3 estamos en el mismo grupo. Por lo tanto, vemos que es una relación de equivalencia. Podría parecer que cualquier cosa es una relación de equivalencia, dicho así, pero, por ejemplo, si yo digo que 2 personas de esta sala están relacionadas y son pareja, vamos a ver que no cumple la propiedad transitiva, puesto que si yo estoy relacionada con mi pareja y mi pareja está relacionada con otra persona, no es probable que yo acabe siendo pareja con el amante de mi actual pareja. Entonces vemos que no cualquier cosa es una relación de equivalencia, que hay que definirlas con cuidado. Bien, en el ejemplo que tenemos, tendríamos las clases de equivalencia. Esos son los grupos que formaríamos, es decir, primavera estarían el asistente 1, el asistente 3, verano, otoño e invierno. Podría ser que de alguna estación no hubiera nadie, entonces ese grupo ya no lo tendríamos. Luego tenemos un representante. El representante sería cualquier persona del grupo, simplemente cualquier, por ejemplo, el más joven, como he puesto ahí. Simplemente esa persona tendría que llevar un cartelito con el nombre de la estación y si vemos a esa persona ya sabemos que todo ese grupo ha nacido en esa estación. Y luego el conjunto cociente, que es con lo que nosotros vamos a trabajar. Esto que vemos aquí es una notación, asistentes barra la relación de equivalencia, y el conjunto cociente serían esos grupos, los nombres, primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, en vez de trabajar con 30 personas, 40 personas, trabajaríamos con 4 elementos. En matemáticas trabajamos con unos conjuntos que se llaman ZN, donde utilizamos estas relaciones de equivalencia para agrupar los números. Decimos que 2 números están relacionados si su diferencia es múltiplo de n. N es un número que nosotros cogemos, un número natural. Entonces, en nuestro caso, nos interesa coger el número 7, puesto que la semana tiene 7 días. Entonces vamos a agrupar los números de esta manera. Entonces vamos a ver cuáles serían los elementos de este conjunto. Bien, tenemos el 0. El 0 está en su propia clase de equivalencia, porque hemos dicho que todo elemento está relacionado consigo mismo. Luego el 7. 7 menos 0 daría 7, que es múltiplo de 7. Por lo tanto, estaría en el mismo grupo que el 0. 14. 14 menos 0 da 14, que también es múltiplo de 7. Lo mismo, estaría en el mismo grupo que el 0. Es decir, todos los múltiplos de 7 estarían aquí. Veamos ahora la del 1. El 1 está relacionado consigo mismo, como podemos ver. Y luego, el 8 está relacionado con el 1, porque 8 menos 1 da 7, que es múltiplo de 7. Lo mismo con el 15. 15 menos 1 da 14. Y así sucesivamente. Es decir, es equivalente a sumarle a la clase del 0, 1. Vemos que la del 2 ocurre lo mismo. Sería sumarle a la clase del 0, 2. Sería sumarle 7 más 2, 9, y así sucesivamente. Y así con todas las clases hasta que llegamos a la del 7. En la del 7 vemos que ocurre algo. Es exactamente la misma que la del 0.
porque todos los elementos que restados a 7 sean múltiplos de 7 son a su vez múltiplos de 7, es decir, están aquí. Por lo tanto, a partir de aquí, si siguiéramos mirando para el 8, para el 9, se seguirían repitiendo. Es decir, tenemos 7 elementos, el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 6. Tenemos 7 elementos como los días de la semana. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Pues bien, si por ejemplo tenemos que el día 9 de este mes es lunes, sabemos que del 9 en 7 días volverá a ser lunes, es decir, el 16 vuelve a ser lunes. Y así con todas las clases de equivalencia. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar esto? Vamos a ver un ejemplo. He escogido una fecha al azar, una fecha con números grandes para ver cómo aplicarlo, y cogemos por ejemplo el 30 de octubre de 1995. Primero, es bisiesto. Dividimos 95 entre 4, vemos que nos da 23 y el resto es 3. Como el resto es distinto de 0, no es bisiesto, con lo cual no tenemos que preocuparnos de si la fecha es en enero, febrero o algo por el estilo. Ahora vamos a sumar las claves. La clave del año sería 95 más 23, pero si nos damos cuenta, sumar 95 más 23 más 1 más 30 sería mentalmente muy complejo. Pero si vemos que 95 son 70 más 25, podemos simplificarlo. ¿Por qué? 70 en realidad son 10 semanas completas, es decir, 10 por 7. Y vemos que 70 está en la clase del 0, puesto que 70 menos 0 da 70, que es múltiplo de 7. Entonces podemos cambiar el 70 por un 0. Ahora el 25. 25 está en la clase del 4, porque 25 menos 4 da 21. 21 es múltiplo de 7. Por lo tanto cambiamos el 25 por un 4. El 23 lo mismo, 23 menos 2 sería 21, y en vez de sumar todo esto, tendríamos un 6. El mes simplemente es 1, no podemos simplificarlo más, y los días, 30, nos damos cuenta de que es 28 más 2. 28 es múltiplo de 7, por lo tanto pertenece a la clase del 0, entonces nos olvidamos, no nos va a influir. Y ahora tenemos 6 más 1, que vuelven a ser 7, es decir, otra semana completa no nos influye para el día de la semana, y nos queda un 2. El segundo día de la semana, para Martin Gardner, era lunes, y efectivamente el 30 de octubre de 1995 fue lunes. Por lo tanto, nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Ha sido demasiado rápido? ¿Alguna pregunta? Que explique lo de los números que están esperados a cada mes. Vale. Esto estaba en la presentación inicialmente, lo he puesto al final. Es muy fácil de ver. Simplemente, bueno, el 1 de enero de 1900 era lunes, por lo tanto, el lunes era el segundo día de la semana. Es decir, al sumar 1 más la clave de enero, nos tiene que dar 2. Entonces, 1 más x sería 2, x sería la clave de enero, por lo tanto la clave de enero es 1. Entonces, aquí se ve muy claro, simplemente he ajustado para que le dé el primer día. Ahora, si pasamos a febrero, han pasado 31 días, es decir, hace lo mismo que con los años. 4 semanas completas, 4 por 7, más 3 días sueltos. Es decir, si era lunes, el 1 de enero, pasamos 4 semanas, sigue siendo lunes, aumentamos 3 días, sería jueves. Por lo tanto, la clave del jueves es 5. Es decir, 1 por el 1 de febrero más la clave de febrero tendría que dar 5. Por lo tanto, despejando, la clave de febrero es 4. Y así sucesivamente con todos los meses. En realidad, los ajustes que hay que hacer para el 2000 y para el 1800 es para mantener la clave de los meses. Porque al salir una clave así, simple de recordar, es mucho más fácil tener una clave para todos los años y restar 1, sumar 1, que hacer una clave para cada año. Porque si queremos inventarnos nuestro propio método, podríamos empezar desde el 2000, por ejemplo, y hacer lo mismo que hizo él aquí. El 1 de enero del 2000 fue tal, entonces la clave de enero debería de ser tal, la clave de febrero otra. Y así no tendríamos que aplicar ajustes. Pero los ajustes son simplemente para que lo de 1900 nos sirva para cualquier otro año. Y nada más.